Lombricultura es la utilización de la lombriz de tierra para realizar la transformación de la materia orgánica en humus. Además, se pueden tener otros usos en la cría de la lombriz, como carne rica en proteína y harina. También se pueden alimentar mascotas, se puede alimentar animales de crianza, se puede utilizar para la cría de peces y para el consumo humano. Bueno, en el proceso de preparación del sitio para el lombricultivo, se pueden utilizar canastillas de plástico e ir aumentando la cantidad de canastillas sucesivamente y cubrir los lados de la canastilla para evitar que la lombriz y el humo se salgan. Lo podemos cubrir con cartón, pero el cartón debe ser sin imprenta. ¿Por qué? Porque es que la tinta afecta la lombriz. Entonces, para el manejo de las camas se deben distribuir por lotes y se debe llevar un registro de datos. Este registro debe llevar datos como fecha de siembra, la frecuencia con la que se alimentan las lombrices, la fecha de cosecha, que sería la fecha pues, de recolección del humo. Preparación de camas para el lombricultivo. Aquí estamos viendo la lombriz roja californiana, que es una de las especies que más se utilizan para el lombricompost, porque una de las características que tiene esta lombriz es que no es migratoria, mientras que las otras son migratorias. Además es muy eficiente para la descomposición de la materia orgánica. Se deben conseguir en un sitio pues certificado. Aquí vemos una imagen de cómo se pueden hacer camas para la cría de lombrices. Los lombricultivos se deben hacer de libre exposición o bajo cubierta. Bajo cubierta se puede hacer con plástico. Esto es muy usado en el clima frío y en el clima medio. O con sarán en el clima cálido. La longitud de la cama debe ser de 10 a 12 metros. Puede ser superior y es recomendable subdividirla. O sea, si va a ser más grande, por ejemplo, estas se pueden hacer dobles, más anchas. Entonces se dividirían por la mitad. Para que así sea pues como el más fácil la manipulación y sea más fácil alimentarlas y todo eso. Es muy importante hacer un precompostaje para alimentarlo. El precompostaje sería pues como poner a que se descomponga la comida que se le va a dar a la lombriz unas 2 semanas y luego alimentar la lombriz. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando la materia orgánica empiece a descomponerse, como ella empieza, los microorganismos empiezan a trabajar, entonces se sube la temperatura. Al subirse la temperatura puede afectar a las lombrices, las puede matar. Entonces con el precompostaje estamos evitando eso, de que esas temperaturas elevadas las afecten y además esto hace que la lombriz se reproduzca más rápido. Si la vamos a dejar a libre exposición, se debe cubrir con acolchado vegetal, plástico o malla. Pues si no, le vamos a hacer techo. Entonces la cama se debe cubrir con un plástico o una malla para protegerlas del agua y de la radiación solar, porque recordemos que la lombriz es fotofóbica, ya no les gusta la luz solar. Y en este sistema es muy importante que tengamos presente el sistema de recolección de líquido. Entonces también tenemos que tener pues como una especie de drenaje de este humus para recogerlo en algún recipiente y poderlo utilizar. Bueno, preparación del sustrato para la siembra. Se utilizan restos de fruta y vegetales crudos sin ningún tipo de cocción. Estiércol de vaca, caballo, cerdo, gallinaza. El estiércol del perro y del gato no es adecuado para alimentar las lombrices. Se debe homogenizar la mezcla y agregarla a la cama una capa de 5 centímetros. Como les decía ahorita, es importante hacer el precompostaje, pero en caso de que no se haga, es importante cortar los residuos que le vamos a agregar al lombricultivo, porcionarlos
lo más que podamos, porque así ellas más fácil van a alimentar. La alimentación. Se debe alimentar las lombrices con sustrato similar al de la siembra cada 8 o 10 días, según el estado de alimento y la velocidad con el que es consumido. Agregar una capa de 5 a 8 centímetros. El alimento debe permanecer húmedo para que facilite el consumo por parte de las lombrices. Lo que les decía ahorita, si es posible someterlo a un precompostaje, sería mucho mejor. Y cuando esté rebosando la canastilla o la cama con residuos, se debe someter las lombrices a un ayuno de 3 días. En este ayuno se pone otra canastilla encima con alimento nuevo para que las lombrices pasen a través de los orificios de la canastilla y se inicie el proceso de composición pues, de los alimentos, y así es más fácil retirar pues el humus ya generado por ellas. Para que tengamos un compost de calidad, debemos dejar actuar la lombriz de 3 a 4 meses en la canastilla. Así aseguramos que todo el alimento sea procesado. Y en la cosecha se pone otra vez pues en ayuno la lombriz, periodo de 3 días, y se usa un costal con orificios para ubicar las canastillas llenas que se van a cosechar. Y sobre el costal se pone el nuevo alimento. Entonces las lombrices pasan por los orificios del costal y se quedan allí. Transcurridos 2 o 3 días pasan las lombrices con el sustrato a una nueva canastilla y el humus quedaría en la canastilla. Bueno, el secado del humus depende del tipo de clima en el que estemos. Puede durar entre 3 a 5 días. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aquí está la bibliografía. Si quieren consultar más sobre el tema de la lombricultura, muchísimas gracias.